El líder de Escuadrón Krent, de la Unidad de Respuesta Táctica Bokeriana, se encontraba en el centro de la sala de entrenamiento. Cruzaba los 4 brazos sobre su ficha en el pecho, observando a la nueva hornada de reclutas realizar torpemente los ejercicios básicos de acondicionamiento. Sus mandíbulas chasqueaban en lo que parecía una sonrisa burlona entre los de su especie. 20 ciclos de servicio militar le habían enseñado a detectar las debilidades a 1 kilómetro de distancia, y ahora mismo las estaba observando. El humano Damián Cross, así se llamaba la criatura, garabateado en la lista de entrenamiento como una especie de broma cósmica. Krent había visto el expediente, delgado como la atmósfera de una luna muerta. 1 año de entrenamiento básico en unas instalaciones humanas remotas, mínima experiencia en combate y unas estadísticas físicas que apenas se registraban en la escala de evaluación estándar. El humano medía poco menos de 2 metros de altura, lo cual era bastante decente, pero todo lo demás en él denotaba fragilidad. Piel pálida, solo 2 brazos, sin placas protectoras, sin armas naturales, solo carne blanda envolviendo un esqueleto que parecía a punto de romperse con una brisa fuerte. «Mírenlo, chicos», gritó Krent a su escuadrón. Su voz resonó por toda la sala de entrenamiento con la resonancia de alguien que esperaba ser obedecido. Eso es lo que el Consejo Galáctico considera adecuado para operaciones tácticas ahora, una especie tan débil que necesitó inventar armas solo para cazar su propio alimento. La piloto Yao, un elegante siglo con escamas que brillaban azules bajo las luces fluorescentes, soltó una risa siseante. Sus 6 ojos siguieron al humano mientras realizaba una rutina de estiramiento, completamente ajeno a la atención que había atraído. «He oído que los humanos vienen de un mundo de clase 7», dijo, moviendo la cola con diversión. «Apenas tienen la gravedad suficiente para mantener el agua líquida. Con razón tienen un aspecto tan patético». El especialista en armas Torben, construido como una fortaleza móvil con una piel gris lo suficientemente gruesa como para detener el fuego de armas pequeñas, resopló por sus anchas fosas nasales. «Mi mundo natal, Kragat, tiene 3 veces la gravedad galáctica estándar», retumbó, con la voz como piedras rechinando. «Hacemos nuestros ejercicios matutinos en condiciones que aplastarían a la mayoría de las especies. Este humano no duraría ni 5 minutos». La exploradora Yesa, la más pequeña del grupo, pero no menos letal con sus reflejos ultrarrápidos y garras retráctiles, ladeó su cabeza felina. «Le doy 2 semanas antes de que solicite un traslado a algún puesto administrativo», ronroneó. «Los humanos siempre acaban tras un escritorio. Es donde pertenecen». Las mandíbulas de Krent volvieron a chasquear más rápido esta vez. Había oído los rumores, por supuesto. Susurros en los comedores y salas de reuniones sobre humanos que superaban en número a su categoría. Historias de soldados humanos que cumplían misiones imposibles, de naves humanas que, de alguna manera, superaban en maniobras a naves superiores, de negociadores humanos que conseguían concesiones que deberían haber sido imposibles. Pero Krent nunca había visto pruebas de estas supuestas capacidades. Solo veía criaturas blandas con características físicas ridículas que hablaban con exageración, pero se doblegaban ante la presión real. «Atención», ladró Krent, su voz cortando el ruido ambiental de la sala de entrenamiento como un cortador de plasma atravesando un agujero. «Blindaje. Todos los reclutas, formen ahora». La docena de reclutas se precipitó en formación. Sus diversas formas de locomoción los llevaron a sus posiciones con distintos grados de gracia. Damián se movía a lo que Krent consideró un ritmo glacial. Sus 2 piernas lo llevaban en esa peculiar puerta humana que parecía ineficiente y torpe. Cuando el humano finalmente llegó a su lugar en la formación, se mantuvo firme con los brazos a los costados, el rostro neutral, sus extraños ojos mirando al frente. Krent acechaba a lo largo de la fila de reclutas, sus garras repiqueteando contra el blindaje metálico de la cubierta. Se detuvo frente a Damián, observando al humano desde su superior altura de 2,4 metros. De cerca, el humano parecía aún más insignificante. Sin cuernos, sin colmillos, sin garras, sin armadura natural, solo piel frágil, un extraño cabello en la parte superior de la cabeza y esos ojos inquietantes que seguían el movimiento con una precisión desconcertante. «Recluta Cross», dijo Krent, dejando que su voz destilara desdén. «Bienvenido a la estación Nefro. 7 Soy el líder de Escuadrón Krent. Y durante los próximos 3 meses, tu patética existencia me pertenece. ¿Entiendes?» «Sí, señor».
respondió Damián, con voz firme y sin nada destacable. No te oigo, recluta. Sí, señor, repitió Damián más alto esta vez, pero manteniendo esa calma exasperante. Krent se acercó, abriendo ligeramente las mandíbulas en lo que sabía que otras especies se encontraban intimidante. He entrenado guerreros de 47 especies diferentes, dijo, su aliento bañando el rostro del humano. He visto a los mejores de los mejores, la élite de la élite, y también he visto los peores, a los débiles que nunca deberían haber estado cerca de una instalación militar. ¿Puedes adivinar en qué categoría encajas, humano? Prefiero mostrártelo que adivinar, señor, dijo Damián. Y había algo en su tono, algo que casi sonaba a diversión, que erizó los nervios de Krent. Oh, me lo demostrarás, dijo Krent, enderezándose y dirigiéndose de nuevo a todo el grupo de reclutas. Hoy realizaremos un entrenamiento de resistencia a la gravedad. La estación Nefro 7 opera a gravedad galáctica estándar 8, lo que la hace fácil, cómoda y perfecta para ustedes, débiles de piel sensible. Pero el combate no se da en condiciones cómodas. El combate ocurre en los peores entornos posibles, en las peores circunstancias posibles. Y si no puedes funcionar cuando la situación se pone difícil, entonces no tienes por qué llevar uniforme. Señaló hacia el otro extremo de la sala de entrenamiento, donde había una plataforma elevada rodeada de marcadores de advertencia y puestos médicos de emergencia. En la plataforma se encontraba un dispositivo de apariencia engañosamente simple. Una columna cilíndrica a la altura de la cintura con un panel de control repleto de botones, interruptores y lecturas. Lo que Krent anunció es un generador de campo gravitatorio Mark 7, comúnmente conocido como banda gravitatoria. Al activarse, crea un campo localizado que puede simular condiciones gravitacionales desde 0,1 estándar hasta 5,0 estándar. Lo usamos para preparar a los soldados para su despliegue en mundos de alta gravedad, para desarrollar fuerza y resistencia, y para distinguir a los competentes de los patéticos. Irix ya sonreía, sus escamas ondulaban con anticipación. Torben crujió sus enormes nudillos, produciendo sonidos como disparos. La cola de Jess se movía de un lado a otro, y Krent pudo ver que los créditos ya cambiaban de manos entre los miembros de su escuadrón, quienes empezaban a apostar sobre la rapidez con la que el humano fracasaría. El ejercicio es simple, continuó Krent. Entrarás al campo de gravedad y realizarás una rutina de entrenamiento estándar. Flexiones, abdominales, sentadillas, correr en el mismo sitio. Movimientos básicos que incluso una cría podría realizar. La gravedad comenzará en 1,2 estándar y aumentará en incrementos de 0,2 cada 5 minutos. Cuando ya no puedas continuar, saldrás del campo. El último recluta en pie tendrá el derecho de presumir y tendrá la primera opción de asignación para el siguiente ciclo de entrenamiento. Recorrió con la mirada a los reclutas, observándolos moverse nerviosamente. La mayoría provenían de mundos con gravedades que oscilaban entre 6 y 1,4 estándar. Sin duda, tendrían dificultades, pero lo lograrían durante un tiempo. Era un buen entrenamiento, de esos que forjaban carácter y fuerza a partes iguales. Entonces la mirada de Krent se posó en Damián, y una idea se formó en su mente. Una idea perversa y entretenida. Sin embargo, dijo, con un chasquido de mandíbulas y una alegría apenas contenida. Hoy me siento generoso. Recluta, cruza. Un paso adelante. Damián se apartó de la formación, con expresión aún neutral, aún tranquila. Krent lo rodeó. Lentamente, como un depredador que evalúa a su presa. Eres nuevo aquí, humano, dijo Krent. Aún no has experimentado la plena satisfacción de mis métodos de entrenamiento. Así que te voy a ofrecer una oportunidad especial. En lugar de empezar con el nivel 1.2 estándar como todos los demás, puedes elegir tu propia gravedad inicial, cualquier nivel que desees hasta el 2.0 estándar. Si puedes completar un ciclo completo de ejercicios en el nivel que hayas elegido mientras el resto del escuadrón observa, personalmente te eximiré del acondicionamiento matutino durante el resto del periodo de entrenamiento. Los demás reclutas se agitaron, murmurando entre ellos. Era una oferta sin precedentes, el tipo de premio que les haría la vida mucho más fácil. Pero también era una trampa, y todos en la sala lo sabían. Si elegías demasiado bajo, el humano quedaría como un cobarde. Si elegías demasiado alto, fracasaría estrepitosamente delante de todos.
Krent esperaba que el humano eligiera algo seguro. Quizás 1.3 o 1.4, algo que le permitirá salvar las apariencias y, al mismo tiempo, mostrar su esfuerzo antes del inevitable fracaso. En cambio, Damián miró la banda de gravedad y luego volvió a Krent, y pronunció 4 palabras que lo cambiaron todo. Acepto tu reto. La sala de entrenamiento quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental del sistema de soporte vital de la estación pareció desvanecerse. Yelry dejó de sonreír. Torben entrecerró los ojos y Jess pegó las orejas a su cráneo. Excelente, dijo Krant, abriendo las mandíbulas en una sonrisa depredadora. Entonces, comencemos. Elige tu nivel de gravedad, humano. Elige con cuidado. Damien caminó hacia la plataforma con la misma puerta pausada. Sus movimientos eran sueltos y relajados. Entró en la zona marcada alrededor de la banda de gravedad y Krent lo siguió, ya con la mano en el panel de control. Los demás reclutas se agolparon alrededor del perímetro de seguridad, sin querer perderse lo que prometía ser el fracaso más entretenido del ciclo de entrenamiento. El dedo de talento de Krent se cernía sobre los controles, listo para introducir cualquier número suicidamente optimista que el humano sugiriera. Ya estaba redactando el informe que presentaría, documentando el exceso de confianza del humano y el posterior tratamiento médico. Esto iba a ser divertido. Damián se encontraba en el centro de la zona del campo gravitatorio, estirando los hombros con naturalidad, lo que irritó a Cain. El humano no mostraba signos de nerviosismo, ni temblores en sus extremidades incompetentes, ni miedo en sus ojos al frente. En todo caso, parecía aburrido, como si estuviera esperando en la fila por raciones en lugar de humillarse frente a toda una unidad de entrenamiento. Bueno, exigió Kren, con las mandíbulas chasqueando con impaciencia. ¿Qué nivel eliges, humano? 5.1.6. No me hagas perder el tiempo con falsas bravuconadas. Elige un número al que realmente pueda sobrevivir. Damien miró el panel de control, estudiando la disposición con lo que parecía ser un leve interés. La banda de gravedad en sí era un equipo impresionante, a la altura de la cintura, con un acabado negro mate que absorbía la luz en lugar de reflejarla. La superficie superior albergaba la interfaz de control, un sofisticado conjunto de botones hápticos y pantallas holográficas que podían ajustar la gravedad en incrementos tan pequeños como el estándar 0,1. Alrededor de la base cilíndrica, las luces de advertencia parpadeaban en lentos patrones ámbar, mientras que los proyectores de campo colgaban con energía apenas contenida. Al activarse, el dispositivo generaba una esfera invisible de gravedad alterada de aproximadamente 15 metros de diámetro, espacio suficiente para que un escuadrón completo entrenara simultáneamente. El panel de control mostraba el estándar de gravedad 8 de la estación en suaves números azules. Debajo, una interfaz deslizante permitía ajustes rápidos, mientras que un teclado numérico permitía una entrada precisa. Cada capa del sistema tenía protocolos de seguridad integrados, apagados automáticos que se activaban si las lecturas biológicas indicaban niveles peligrosos de estrés, apagados de emergencia que podían ser activados por cualquier persona fuera del campo y un interruptor de hombre muerto que desactivaba todo si el operador se desmayaba. Krent había usado este dispositivo cientos de veces. Conocía a la perfección sus capacidades, sabía exactamente cuánta presión podía tolerar cada especie y conocía las señales de advertencia cuando alguien estaba a punto de fallar. Estableció los parámetros en 1.8 estándar 8, un nivel que desafiaría significativamente al humano sin llegar a matarlo. El personal médico estaba preparado, por si acaso. En realidad, dijo Damián, su voz interrumpiendo los pensamientos de Krent. Me gustaría hacer un pequeño ajuste si le parece bien, señor. Las mandíbulas de Krent se abrieron en lo que pretendía ser una expresión generosa. Por supuesto, recluta. Esta es tu demostración. Elige tu propia derrota. El humano se acercó al panel de control, moviendo los dedos por la interfaz con sorprendente familiaridad. Krent lo observó, esperando que bajara el ajuste para elegir algo más manejable. En cambio, los dedos de Damián bailaron sobre los controles hápticos, y los números en la pantalla comenzaron a subir. 1.92.02.1. La diversión de Krent comenzó a convertirse en confusión. Recluta, debo advertirle que cualquier nivel superior a 2.00 se considera entrenamiento extremo apto solo para especies de mundos de alta gravedad. Eres de la Tierra,
Un planeta de clase 7 con mínima atracción gravitatoria. Te lastimarás. La Tierra está clasificada como clase 9.8, señor, dijo Damián, todavía ajustando los controles. Parece que hay información desactualizada en las bases de datos galácticas. Llevamos años intentando corregirla, pero la burocracia avanza lentamente. Las cifras seguían subiendo. 2.52.883.0 Reclutar Cruz. Alto, dijo Krant, con un tono de genuina preocupación en su voz. La gravedad estándar de 3.0 aplastará tu estructura esquelética. Te ofrecí la oportunidad de demostrar tu valía, no de suicidarte en mi sala de entrenamiento. Agradezco tu preocupación, señor, respondió Damián. Y ahora había un tono de diversión en su voz, apenas disimulado bajo un barniz de profesionalismo militar. Pero te aseguro que sé lo que hago. 3.5 4.0 ya, ese siseó una alarma. Comandante, se va a suicidar. Deberíamos detener esto. Thor rugió su acuerdo. Ninguna especie puede funcionar con un estándar de 4.0. Incluso la de Craig alcanza un máximo de 3.2. Esto es una locura. Pero Krent se quedó paralizado, observando cómo subían esos números, con la creciente sensación de que algo fallaba en su comprensión de la situación. Los dedos del humano se movían con confianza, con precisión, con la seguridad de quien ya lo había hecho antes. 4.5 5.0. Y entonces Damián hizo algo que le heló la sangre a Krent. El humano accedió a un menú secundario, uno que Krent nunca había necesitado usar, uno que permitía ajustes más allá de los parámetros de seguridad estándar. Se requería anulación administrativa. Las credenciales de Damián aparecieron en la pantalla. Códigos de autorización que indicaban entrenamiento previo con equipos de campo gravitatorio y el bloqueo se desactivó. El número volvió a subir. 5.5 6.06.5. Eso es imposible, susurró Krent. Sus mandíbulas se bloquearon en una posición de puro shock. El dispositivo solo llega a 5.0. Las normas de seguridad prohíben algo superior. Los dispositivos estándar sí. Sí, señor, dijo Damián con tono conversacional, como si estuviera hablando del clima en lugar de las fuerzas gravitacionales que podrían licuar órganos internos, pero el equipo militar tiene rangos extendidos para entrenamiento especializado. Mi autorización permite el acceso a esos rangos. 7.0 7.5 8.0 Alto. Logró graznar Krent. Recluta cruzado. Es una orden directa. Alto de inmediato. Pero los dedos de Damián ya se apartaban de los controles y la pantalla se bloqueó, los números brillaron con un rojo intenso, las luces de advertencia parpadeaban con urgencia alrededor de la base de la banda de gravedad. 8.5 de gravedad estándar, más de 10 veces la que la estación mantenía normalmente. Más de la que cualquier especie del Consejo Galáctico podría soportar durante más de unos segundos. Listo cuando tú lo estés, dijo Sir Damián, volviéndose hacia Krent con esa misma expresión de calma exasperante. Krent abrió la boca para cancelar todo el ejercicio y ordenar al humano que saliera del campo, que hiciera cualquier cosa menos activar una fuerza gravitacional que seguramente lo mataría. Pero el orgullo, la terquedad y 20 ciclos de arrogancia militar hicieron que su mano se moviera hacia el interruptor de activación antes de que su cerebro pudiera anular el movimiento. Tu funeral, humano, murmuró Krent y presionó el botón. La banda de gravedad emitió una nota grave y profunda que resonó en el pecho y provocó dolor de muelas. Los proyectores de campo destellaron con un azul brillante, y la energía se derramó en cascada formando una esfera que abarcaba toda la plataforma de entrenamiento. Por una fracción de segundo, pareció que nada ocurría. El aire brilló ligeramente como el calor que se elevaba de la arena quemada por el sol, y todas las luces de advertencia se volvieron rojas. Entonces, la realidad se impuso con brutal eficacia. Las piernas de Krent se doblaron. No gradualmente, sin ninguna advertencia ni acumulación, sino un colapso instantáneo. Como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran convertido simultáneamente en gelatina, golpeó la cubierta de cara, sus mandíbulas crujiendo contra el metal con un sonido que le hizo llorar. Sus 4 brazos se desplomaron inútilmente, incapaces de empujar contra el peso aplastante que se había materializado sobre él. Sus pulmones luchaban por expandirse.
Cada respiración era un esfuerzo monumental que apenas le proporcionaba el oxígeno suficiente para mantenerse consciente. Su corazón latía erráticamente, luchando contra la presión, intentando aplastarlos. A su alrededor, el resto de su escuadrón no lo pasaba mejor. Ya se desplomó en un montón de extremidades y escamas enredadas. Su elegante cuerpo se desmoronó como papel desechado. Sus 6 ojos giraron desesperadamente, y su boca se abrió y cerró en silencio mientras luchaba por respirar. Su cola se sacudió débilmente contra la cubierta, la única parte de ella que aún conservaba fuerza. Torvin, el enorme Torben, que presumía de su mundo natal de alta gravedad, que afirmaba poder luchar con cargadores por diversión, cayó como un árbol talado. Su gruesa piel gris podría detener las balas, pero no hizo nada contra la fuerza gravitacional que lo presionaba desde todas las direcciones a la vez. Yacía boca abajo, con los brazos atrapados bajo su propio peso corporal, la baba acumulándose bajo su rostro mientras jadeaba como un pez fuera del agua. Jessa había logrado mantenerse erguida durante casi 2 segundos completos, flexionando sus poderosas piernas mientras luchaba contra el aumento de la gravedad. Entonces sus rodillas se doblaron, luego se doblaron, finalmente se dieron por completo, y quedó tendida sobre la cubierta con las garras extendidas, abriendo surcos en el metal mientras intentaba, sin éxito, impulsarse hacia adelante. Sus rasgos felinos se contorsionaron en una mueca de absoluta agonía. Los demás reclutas fuera de la zona de campo se quedaron paralizados de horror, viendo a sus instructores y líderes de escuadrón reducidos a charcos de carne indefensos y jadeantes, y el personal médico canino se abalanzó hacia adelante, pero se detuvo al borde del campo de gravedad, incapaz de entrar sin ser aplastado. Y en el centro de todo, completamente despreocupado, perfectamente tranquilo, estaba Damien Cross. El humano se dejó caer suavemente en posición de flexión, con movimientos fluidos y controlados. Presionó las manos contra la cubierta y se agachó hasta que su pecho casi tocó el metal, luego volvió a empujar hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Su respiración se mantuvo constante, controlada, rítmica, sin esfuerzo, sin forcejeo, simplemente respirando con normalidad, como si estuviera dando un paseo tranquilo por un parque. Damián contó en voz alta. 234 Caent intentó hablar, intentó ordenarle que se detuviera, intentó hacer cualquier cosa excepto quedarse allí tumbado como un insecto aplastado, pero sus pulmones no cooperaban, no aspiraban suficiente aire para formar palabras. Manchas negras bailaban en los bordes de su visión. 15, 16, 17 Damián continuó, haciendo flexiones con precisión mecánica. Después de llegar a 30, pasó suavemente a las abdominales, flexionando los músculos abdominales mientras curvaba el torso hacia arriba contra 8,5 veces la gravedad estándar. 1, 2, 3. Desde su posición en la cubierta, Yalrix logró pronunciar una sola palabra estrangulada. ¿Cómo? Damián hizo una pausa en su rutina de ejercicios, sentándose erguido con una postura perfecta que debería haber sido imposible bajo tal fuerza aplastante. Oh, me disculpo, dijo, sonando genuinamente arrepentido. Debería explicarlo. Verá, la gravedad superficial real de la Tierra es de 9,81 metros por segundo al cuadrado, lo que se traduce a casi exactamente 1,0 en la escala galáctica estándar. Sus bases de datos nos catalogan como una especie de baja gravedad porque el equipo de investigación inicial solo midió la gravedad en la cima del monte Everest, que es nuestra montaña más alta y ha reducido significativamente la gravedad debido a la altitud y la distancia del núcleo planetario. Fue un error honesto, en realidad. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de su uniforme. Así que cuando dijo que venía de un mundo de clase 7, se equivocó en un 40%. En realidad, evolucionamos bajo una gravedad que consideraría moderadamente alta. No tan alta como la de un Kragot, ciertamente, pero lo suficientemente alta como para que construyéramos toda nuestra civilización mientras luchábamos contra una fuerza constante que nos hacía caer, lo suficientemente fuerte como para rompernos los huesos si nos caíamos incorrectamente. Damián comenzó a hacer sentadillas, doblando y estirando las piernas con la facilidad de alguien que entrena en un gimnasio estándar. Cada humano carga con su propio peso multiplicado por 9,8181 metros por segundo al cuadrado. Cada momento de cada día, desde el nacimiento hasta la muerte, nuestros huesos son densos. Nuestros músculos son gruesos.
Nuestro sistema cardiovascular es lo suficientemente potente como para bombear sangre hacia arriba contra una resistencia gravitacional significativa. No lo notamos porque nunca hemos conocido nada diferente. Para nosotros, esto es normal. Señaló las siluetas derrumbadas de la unidad de respuesta táctica boqueriana. La estación Nefro 7, a nivel 8, me parece ligera, como si caminara por la luna. Aquí me muevo más despacio porque tengo que contenerme conscientemente, de lo contrario, salto demasiado alto, empujo con demasiada fuerza, rompo cosas que no fueron diseñadas para la aplicación de fuerza estándar de la Tierra. La visión de Kren se reducía a un túnel. La conciencia se desvanecía mientras su corazón luchaba por bombear sangre a través de vasos comprimidos por un peso imposible. Su último pensamiento antes de que la oscuridad lo reclamara fue una única y horrible comprensión. Los humanos no eran débiles. Los humanos eran aterradores, y todos en la galaxia se habían equivocado de forma catastrófica, peligrosa e hilarante sobre ellos. Krent despertó en la enfermería, lo cual ya era bastante vergonzoso sin la humillación añadida de saber exactamente cómo había llegado allí. Sus mandíbulas y sus espinas se sentían como si las hubieran arrancado individualmente y las hubieran vuelto a colocar al revés, y cada músculo de su cuerpo gritaba protestas cada vez que intentaba moverse. El techo sobre él era del blanco estéril típico de las instalaciones médicas militares de toda la galaxia, salpicado de equipos de monitoreo que pitaban y chirriaban con una insistencia molesta. Estás despierto, dijo una voz junto a su cama. Excelente, estaba empezando a preocuparme. Krent giró la cabeza lentamente porque los movimientos rápidos hacían que la habitación diera vueltas y se encontró mirando a Damián Cross. El humano estaba sentado en una silla que parecía cómicamente pequeña para alguien de un mundo de alta gravedad, leyendo algo en un panel de datos con el tipo de interés casual que suele reservarse para el entretenimiento ligero. No estaba en una cama médica. No estaba conectado a monitores. No tenía ni una sola lesión visible. ¿Cuánto tiempo? Krant logró articular con la garganta áspera y seca. Estuviste inconsciente durante unos 40 minutos, respondió Damen, dejando el panel de datos. El equipo médico quería mantenerte en observación durante unas horas. Procedimiento estándar para lesiones por estrés gravitacional. Aún así, deberías estar bien. El doctor Melkit dijo, tendrá algo de dolor muscular durante unos días, pero nada permanente. Caent intentó incorporarse y logró ponerse en posición vertical a medias antes de que su cuerpo le indicara claramente que aún no lo había logrado. Se desplomó contra la cama, respirando con dificultad incluso por ese mínimo esfuerzo. Mi equipo se está recuperando, le aseguró Damen. Tiene algunas costillas rotas y una conmoción cerebral leve por el golpe en el suelo. Tobin se dislocó el hombro y tiene graves hematomas en toda la superficie ventral. Yessa se rompió algunos ligamentos de las piernas al intentar mantenerse erguida. Todos los demás que estaban en el campo sufren diversos grados de distensión muscular y lesiones por compresión. Pero el Dr. Melkt me asegura que todos se recuperarán por completo. El humano hizo una pausa y algo que podría haber sido culpa se reflejó en su rostro. Le pido disculpas, señor. No pretendía herir a nadie. Cuando activó el campo, asumí que su escuadrón estaba fuera del radio de efecto. Para cuando me di cuenta de que había entrado en la zona, ya estaba abajo, y desactivar la banda de gravedad demasiado rápido podría haber causado daños adicionales. La descompresión rápida en entornos de alta gravedad puede romper vasos sanguíneos y causar insuficiencia orgánica. Krent lo miró fijamente, intentando asimilar el hecho de que este humano, esta criatura de la que se había burlado por débil y patética, se disculpaba por no haberlo protegido de su propia estupidez. Asumió que sabíamos que no debíamos estar en un campo que genera una gravedad estándar de 8,5. Bueno, sí, señor, Damián. Dijo, y tuvo la audacia de parecer avergonzado. Sin ánimo de ofender, la mayoría de las especies alcanzan un máximo absoluto de 3.0. Nunca he conocido a nadie, excepto los humanos, que pueda funcionar por encima de 4.0, e incluso nosotros consideramos que cualquier nivel superior a 6.0 es un acondicionamiento extremo. 8.5 es entrenamiento especializado, el tipo de entrenamiento que solo practican los equipos de combate para despliegues en mundos de alta gravedad. La puerta de la enfermería se abrió y el Dr. Melkit adoptó su forma cristalina,
reflejando las luces del techo en patrones de arcoíris en las paredes. El médico prismario llevaba una placa de datos y tenía la expresión de irritación perpetua, común en los profesionales médicos que tratan con pacientes que han cometido una estupidez monumental. El líder de escuadrón Melkit dijo, con la voz resonando como campanillas de viento en un huracán, he completado mi evaluación de su unidad. Todos sobrevivirán gracias a su decisión colectiva de permanecer dentro de un campo de gravedad activo calibrado para aplastar el titanio. He presentado un informe formal al mando recomendando cursos obligatorios de actualización de seguridad para toda la unidad de respuesta táctica. Krent notó que sus mandíbulas murmuraban. Con un débil clic, Melkit dirigió su mirada multifacética a Damián. En cuanto a ti, recluta cruzado, tus lecturas fisiológicas son fascinantes. Tu densidad ósea es aproximadamente 3 veces mayor de lo que esperaría para una especie de tu tamaño. Tu tejido muscular contiene concentraciones significativamente más altas de mioglobina, lo que explica tu impresionante relación fuerza-peso. Tu sistema cardiovascular opera a presiones que causarían aneurismas en la mayoría de las especies, y tu estructura esquelética está reforzada con depósitos minerales que se acercan a las placas de blindaje de grado militar en términos de resistencia a la compresión. El doctor tocó su tableta de datos, mostrando pantallas holográficas que mostraban cortes transversales de la anatomía humana en comparación con otras especies. Krent se obligó a concentrarse. Su entrenamiento anuló su incomodidad mientras estudiaba la información. Los humanos evolucionaron en lo que clasificaríamos como condiciones ambientales severas. Melkit continuó calentándose con su tema como siempre lo hacían los médicos al hablar de algo médicamente interesante. La gravedad de tu planeta no es el único factor. Tu presión atmosférica a nivel del mar es significativamente más alta de lo normal, lo que obliga a tus sistemas respiratorios a desarrollar una eficiencia excepcional. Tu periodo de rotación es corto, solo 24 horas estándar, lo que significa ciclos diurnos rápidos que requieren una mayor adaptabilidad circadiana. Y por lo que me ha contado el recluta Cross, su mundo natal presenta variaciones extremas de temperatura, inestabilidad tectónica, patrones climáticos volátiles y un ecosistema lleno de depredadores y patógenos que hacen que la mayoría de los mundos muertos parezcan hospitalarios. La voz de Ya llegó desde otra cama médica al otro lado de la bahía. ¿Me estás diciendo que los humanos son de un mundo muerto? Parecía ofendida, como si el universo la hubiera insultado personalmente al no informarle antes, al no clasificarla oficialmente como tal. Damián intervino. La Tierra está considerada apta para la colonización por la mayoría de las especies que respiran oxígeno, siempre que utilicen compensación de gravedad y trajes ambientales. Pero sí, según los estándares de la mayoría de los mundos miembros del Consejo Galáctico, la Tierra se encuentra en el extremo más duro del espectro de habitabilidad. Toban, todavía tumbado porque sentarse parecía estar fuera de su alcance en ese momento, emitió un sonido entre un gemido y una risa. Pensábamos que eras débil, refunfuñó. Pensábamos que eras blando. Hacíamos bromas sobre que los humanos necesitaban armas para cazar porque no tenían defensas naturales. Para ser justos, dijo Damián. Y de nuevo había ese dejo de diversión. Necesitamos armas para cazar. Nuestras presas naturales incluyen criaturas que pesan varias toneladas, tienen cuernos, garras o dientes diseñados para matar, y pueden correr más rápido que nosotros. Inventamos lanzas, arcos y pistolas, no porque seamos débiles, sino porque todo lo demás en nuestro planeta también es terriblemente fuerte, y necesitábamos una ventaja. Krent sintió que su comprensión de la realidad seguía desmoronándose. El problema de la velocidad, dijo lentamente. Dijiste que te mueves despacio en baja gravedad porque tienes que contenerte. Correcto, señor. Damián confirmó. Las fibras musculares humanas están diseñadas para mover nuestra masa corporal contra 9,81 metros por segundo al cuadrado de resistencia gravitacional en gravedad estándar. Como aquí en la estación, tenemos que vencer casi 10 veces menos resistencia. Si me muevo a mi velocidad terrestre normal en este entorno, tiendo a estrellarme contra las paredes, a pasarme de largo en las puertas y a romper equipos que no están diseñados para la energía cinética que genero. Lo llamamos el problema del paso lunar, llamado así por las primeras exploraciones espaciales, cuando nuestros astronautas tuvieron que aprender a moverse con cuidado en cuerpos celestes de baja gravedad. Yesa, con la pierna envuelta en vendajes regenerativos, siseó suavemente.
Entrenamiento militar humano, dijo. Mencionaste entrenamiento especializado por encima del estándar 6.0. ¿Qué implica exactamente la preparación para el combate humano? La expresión de Damián cambió ligeramente, volviéndose más seria. El entrenamiento básico para el personal militar humano incluye un acondicionamiento a 1.5 del estándar terrestre, lo que se traduce en unas 15 unidades galácticas estándar. Los equipos de combate avanzados entrenan a 2.0 del estándar terrestre. Las fuerzas de operaciones especiales, las que se despliegan en los entornos más peligrosos, entrenan a 2.5 del estándar terrestre. Eso es aproximadamente 25 veces la gravedad de esta estación. La enfermería quedó en silencio. Salvo por el pitido de los monitores en el zumbido de los sistemas de soporte vital. Krent intentó imaginarse un entrenamiento bajo una gravedad 25 veces superior a la actual y fracasó por completo. Su mente simplemente se negaba a procesar el concepto. 20 ciclos, dijo Krent en voz baja. He servido en el ejército bokeriano durante 20 ciclos. He entrenado a miles de soldados. He presenciado combates en una docena de mundos y jamás cuestioné los datos de nuestros archivos sobre las capacidades humanas. Vi las cifras, las clasificaciones y asumí que entendía lo que significaban. Se obligó a incorporarse, ignorando las protestas de su cuerpo maltratado. Dr. Melkit, necesito que realice un análisis comparativo. Quiero evaluaciones detalladas de las capacidades físicas humanas comparadas con las de cada especie que actualmente sirve en la unidad de respuesta táctica. Fuerza, resistencia, tiempo de reacción, todo. Y quiero que esas evaluaciones se realicen en condiciones que realmente reflejen la base humana, no la nuestra. Eso llevará varios días, advirtió Melkit. Tengo varios días, respondió Krent, porque voy a dedicarlos a escribir un informe que, con suerte, evitará que otros comandantes hagan las mismas suposiciones catastróficas que yo. Dirigió su atención por completo Damián, manteniendo esa mirada depredadora al frente sin inmutarse esta vez. Recluta, enfadado. Te debo una disculpa. Te juzgué basándome en datos incompletos y en mi propia arrogancia. Eso fue poco profesional y peligroso. No es necesario disculparse, dijo Sir Damián, pero Krent levantó una mano para interrumpirlo. Sí, es necesario, insistió Krent. Podrías haberme corregido inmediatamente. Podrías haberme avergonzado delante de toda la unidad antes de que activara esa banda de gravedad. En cambio, aceptaste mi desafío y demostraste tu punto de la forma más definitiva posible. Eso requiere disciplina y moderación, dos cualidades que valoro mucho. Hizo una pausa, con las mandíbulas chasqueando pensativamente. Cuando completes tu entrenamiento aquí, te recomiendo para operaciones tácticas avanzadas. Necesitamos soldados que puedan operar en entornos extremos, y al parecer, hemos estado pasando por alto a toda una especie que considera los entornos extremos normales. Sería una tontería desperdiciar esa capacidad. Pareció genuinamente sorprendido Damián, lo que a Krent le pareció extrañamente satisfactorio. Gracias, señor. Agradezco su voto de confianza. No me lo agradezca todavía, dijo Krent secamente. Las operaciones tácticas avanzadas significan que lo exigiré más que a nadie en esta unidad. Puede que no pueda igualar su tolerancia a la gravedad, pero sin duda puede encontrar otras maneras de que su entrenamiento sea memorable. Lo espero con ansias, señor, respondió Damián, y parecía que hablaba en serio. Durante las semanas siguientes, Krent cumplió su palabra. Su informe al mando provocó una revisión completa de los protocolos de integración humana y condujo a cambios significativos en la evaluación y el despliegue de las fuerzas terrestres. Se corrigieron los datos obsoletos del estudio. La tolerancia a la gravedad humana se documentó adecuadamente y los programas de entrenamiento se ajustaron para tener en cuenta que los humanos no eran criaturas frágiles que necesitaran adaptaciones especiales, sino soldados notablemente resistentes que habían estado operando con una desventaja significativa en entornos de baja gravedad. Ya dejó de bromear sobre la debilidad humana, sobre todo después de que Damián la ayudara a recalibrar su simulador de vuelo para maniobrar en alta gravedad. Torben solicitó manuales de entrenamiento de combate humano y comenzó a incorporar el acondicionamiento estándar terrestre a su propia rutina de ejercicios. Aunque nunca superó los 1.2 antes de rendirse, Yesa descubrió que los humanos eran excelentes exploradores precisamente porque se movían con mucho cuidado en la gravedad estándar,
y su cautela y precisión se traducían en una destreza excepcional. Y Krent, quien había pasado 20 ciclos creyendo comprender el entrenamiento militar, aprendió la lección más importante de su carrera. Nunca asumas que conoces las capacidades de alguien basándote en su apariencia. Porque en algún lugar de la galaxia, en un mundo mortal de alta gravedad con clima implacable y fauna agresiva, una especie entera había evolucionado a condiciones que aplastarían a la mayoría de los miembros del Consejo. Y los humanos, aunque supuestamente criaturas débiles, frágiles y de piel suave, pensaban que esas condiciones eran perfectamente normales. La galaxia, reflexionó Krent mientras veía a Damen completar otra rutina de ejercicios imposible, estaba llena de sorpresas, y los humanos eran aparentemente la mayor sorpresa de todas. No cometería el error de subestimarlos.